Lo que está sucediendo actualmente en Oriente Medio mantiene ansioso al mundo entero. Los ataques, los enfrentamientos entre grupos armados y los atentados tristemente parecen ser cosa de todos los días. Y una de las causas principales de esta gran crisis es la obtención y el control de la región histórica de Palestina y que se remonta a principios del siglo XX. Hola, les doy la bienvenida a este nuevo video, no sin antes invitarlos a que se suscriban o me dejen un me gusta. Claro, si les gusta mi contenido. Ya saben que lo hago con mucho cariño y con la única intención de aprender juntos acerca de la historia. Y pues antes de empezar, quiero mencionarles que este video en específico trata de un tema un poco complicado y sensible, pero es hecho con fines informativos e históricos y que solo contaré la historia con base en hechos sin tomar ninguna posición ideológica y siendo totalmente imparciales y objetivos. Y ya cada uno de ustedes pues podrá comentarme qué piensa de este conflicto tan lamentable y también creo que es importante saber los antecedentes para formar un criterio sano y crear conciencia para no dejarnos llevar meramente por lo que escuchamos. Y sí, voy a hablar un poco del conflicto de Israel y Palestina, ya que es un tema muy extenso y complicado. Y no se crean, tengo un poco de miedo, pero es importante conocer los hechos históricos, como les mencionaba anteriormente. Pero bueno, primero vamos a centrarnos en el origen de Palestina e Israel. El paso del hombre por la zona palestina data de la época del Paleolítico, cuando los primeros hombres de origen africano y asiático migraron por los territorios del actual Oriente Medio hace aproximadamente 44.000 años. De hecho, se considera que esta tierra situada entre el río Jordán y el mar Mediterráneo fue una de las primeras áreas pobladas del mundo antiguo. Esta ciudad, conocida como la Palestina histórica, es el origen del pueblo palestino, uno de los pueblos semitas del levante mediterráneo que, según la Biblia, descendían del hijo mayor de Noé, Sem. Y desde entonces el territorio ha cambiado de manos frecuentemente y también ha tenido influencia de civilizaciones como el antiguo Egipto, Mesopotamia y Siria, y fue ocupado en varias ocasiones por otros pueblos semitas como los hebreos, los fenicios o los cananeos. Más tarde, alrededor del año de 1150 a.C., llegaron los filisteos y así surgieron entre ellos y los hebreos los primeros conflictos por el control del territorio. Es en este momento de la historia donde se originaron los reinos de Israel y Judá, que fueron destruidos por el imperio asirio y por Nabucodonosor II de Babilonia, que pasaría a formar parte de su territorio. A esto le siguieron la invasión persa de Babilonia y posterior a eso la conquista de Alejandro Magno, dejando a Palestina en manos del imperio romano de Oriente. Hasta que en el año 636, con la expansión musulmana, los árabes ocuparon el territorio durante varios siglos. Y ya muy brevemente, por otro lado, según la Biblia, el pueblo judío se originó a partir de tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y a su vez Jacob recibió el nombre de Israel por Dios, y más adelante la tierra del pueblo judío fue nombrado como él. Esto aparece en Génesis 32:28. Ya no te llamarás Jacob, dijo él, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y por fin has vencido. Así es como Jacob tiene 12 hijos, cada uno de los cuales fue padre de las 12 tribus de Israel.
también se menciona que Dios les promete la tierra de Canaán, la cual incluía el territorio que actualmente es Israel y Palestina. Este territorio a su vez es de suma importancia para las religiones cristiana, judía y musulmana, convirtiendo a la región de Palestina entre el río Jordán y el mar Mediterráneo en un foco importantísimo. Su importancia reside en la Ciudad Vieja, que alberga santuarios de suma importancia. Primero por los cristianos con el Santo Sepulcro. Para los musulmanes, según sus creencias, es donde Mahoma ascendió a los cielos y también se encuentra la explanada de la mezquita. Y para los judíos, pues es su tierra prometida y también encontramos el Muro de los Lamentos. Entonces, para los palestinos, Jerusalén esta es la capital libre palestino. Para los israelíes, Jerusalén es su legítima capital. Por eso Israel se anexó Jerusalén en 1980 de manera oficial, a través de la Ley de Jerusalén. ¿Y cómo surgió la creación del Estado de Israel? Bueno, todo empieza con el sionismo, que es un movimiento que persigue la creación de un Estado judío y democrático en la Tierra Prometida, localizada en la Palestina histórica y con Theodor Herzl como líder, y tomaría fuerza durante el siglo XIX. ¿Y por qué Palestina? Te preguntarás. Bueno, aunque se manejaron distintas opciones, entre ellas algunas en América del Sur, la elección de esta región se debe al Antiguo Testamento, donde indica que es la tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes. En Génesis 28:13 menciona: Yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, principalmente es porque se abogaba por el establecimiento de un Estado judío en Palestina como solución al antisemitismo. El movimiento sionista fue transformándose en un proyecto colonial desde sus orígenes, con el objetivo de irse apropiando del territorio gradualmente, a través de las colonias y buscando el apoyo en primer momento del Imperio Otomano y después de los británicos. Pero los verdaderos planes que tenían a lo largo de los años con los acuerdos secretos de Sykes-Picot en 1917 fueron desvelados por los bolcheviques tras la caída del zar, ya que habían dividido las regiones en dos zonas en forma de mandatos. Francia se quedaría con Siria y Líbano y Gran Bretaña con Jordania, Irak y Palestina. Pero los británicos habían hecho diversas promesas tanto a los árabes como a los judíos que por supuesto no cumplirían. Esta situación se agravó para Palestina porque no solo daría comienzo a la colonización inglesa, sino que con esto se comprometían formalmente como partidarios del movimiento sionista a través de la Declaración Balfour de 1917 a construir un hogar nacional judío en Palestina. Por lo tanto, los ingleses tomaron el control de Palestina en 1917. Este hecho produjo que la población palestina sufriera diferentes crisis como protestas contra el colonialismo inglés y su apoyo a la migración sionista. Ya movidos por razones económicas nacional, religiosas y humanitarias, los judíos comenzaron a emigrar hacia esa tierra prometida en 1881. Aunque en esos momentos no tuvieron conflicto con los palestinos, de hecho existía respeto, ya que los judíos empezaron a traer progreso que beneficiaba también a los palestinos. Pero tras la primera oleada a gran escala, que fue en 1930 en pleno mandato británico, como consecuencia de la persecución nazi, con el paso de los años, pues las comunidades judías asentadas en la Palestina histórica fueron creciendo, y con esto empezaron los enfrentamientos entre los palestinos
que reivindicaban la independencia y los israelíes que consideraban ese territorio pues como propio. Ante esto, el Reino Unido, queriéndose lavar las manos, pues acude a las Naciones Unidas en 1947 y se emitió la resolución 181 donde se dividió la región en dos etapas, uno árabe y el otro judío. Pero creo que esto lo empeoró, porque las Naciones Unidas, ignorando el origen de la población del país, otorgaría el 55% del territorio al Estado de Israel, pese a que la población seguía siendo mayormente árabe. Pero aún así ambos grupos rechazaron la propuesta, los israelíes porque querían más territorio sin la población árabe y pues los palestinos sentían un total desplazamiento de su territorio. Ya después de la fundación de Israel, el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó a ser tema local a asunto regional. Pero Egipto, Jordania, Siria e Irak invadieron este territorio, siendo la primera guerra árabe-israelí. Ya para 1948, Israel ganó la guerra de la independencia y pasó a ocupar el 77% del territorio, incluido el oeste de Jerusalén, bajo dominio egipcio, quedó la Franja de Gaza y bajo dominio jordano, Cisjordania. Pero la que fuera la guerra de liberación para los israelíes y la Nakba, o sea, tragedia para los palestinos, terminó con la victoria de los primeros. Pero más de la mitad de la población árabe fue expulsada o huyó del territorio. Otras fuentes de Naciones Unidas hablan del 85%, entre 700,000 y 750,000 palestinos fueron expulsados de sus hogares, perdiendo sus tierras y se convirtieron en refugiados en países árabes vecinos o desplazados en Gaza y Cisjordania. Desde entonces, la sociedad palestina sería disgregada para siempre en tres grupos distintos. Aquellos que fueron expulsados a los países árabes colindantes, luego estaban los que permanecieron en el recién creado Estado de Israel y, como mencioné antes, los que se dirigieron a Palestina histórica en Cisjordania, Gaza y Jerusalén. Pero a ninguno de ellos se les permitió regresar a sus hogares originales hasta el día de hoy. Ya para 1956, una crisis por el Canal de Suez enfrentaría al Estado de Israel con Egipto. Los combates sí tendrían la última palabra en 1967 en la Guerra de los 6 días, lo que tuvo consecuencias profundas y duraderas a distintos niveles. Fue una victoria aplastante de Israel frente a una coalición árabe. Israel capturó la Franja de Gaza y la península de Sinaí, a Egipto, Cisjordania, Jordania y los Altos de Golán, a Siria, y 500,000 de palestinos huyeron. Y el último conflicto árabe-israelí sería en la guerra de Yom Kippur en 1973, que enfrentó a Egipto y Siria contra Israel y le permitió a El Cairo recuperar el Sinaí. 6 años después, Egipto se convierte en el primer país árabe en firmar la paz con Israel, seguido de Jordania. Y ahora hablemos de Gaza, que según el secretario de las Naciones Unidas es el infierno en la tierra, una de las regiones donde la situación humanitaria es extremadamente preocupante y donde viven 1.6 millones de personas. El 38% de la población vive en pobreza y el 54% de los habitantes padecen inseguridad alimentaria y más del 75% son beneficiarios de ayuda y podríamos seguir. La población de Gaza está integrada mayormente por personas palestinas que fueron expulsadas por la fuerza de sus hogares desde 1948, así como por sus descendientes. Y desde el 2007 Gaza está gobernada por una organización o grupo extremista, Hamas. Y es importante mencionar que este grupo de resistencia, aunque se creó para hacer independiente a Palestina, también tiene el objetivo de la destrucción de Israel, así como la toma de personas como rehenes israelitas.
Pero esta poderosa organización no es aceptada en su mayoría por los palestinos, sin mencionar que también los han utilizado como escudos en los ataques de Israel, sin mencionar que cuentan con bastantes recursos de todo tipo. De hecho, desde el 2006 que dieron la victoria a este grupo con H, se perdió el control de la Franja de Gaza. Y aunque son un mismo pueblo, los palestinos tienen diferentes gobiernos según el territorio donde vivan. El pueblo palestino nunca llegó a construir un estado legítimo en Palestina, aunque siempre hayan habitado el territorio o su mayor parte. Y el reconocimiento es clave para que un estado pueda hacerlo legalmente. Y en el caso de Palestina, solo algunos países miembros de la ONU reconocen su existencia como tal. Actualmente la ONU considera a Palestina una entidad no estatal con calidad de observador, porque a pesar de que tienen instituciones estatales, estas se encuentran en situación de ocupación y no tienen el control absoluto de su territorio. Ya para años más actuales, en el 2018 tuvo lugar la Gran Marcha del Retorno, con una serie de protestas en la franja para el retorno de sus hogares de Cisjordania, de las personas desplazadas en Gaza y refugiadas. Pero las protestas se saldaron con una brutal represión israelí, que lamentablemente dejó centenares de personas en deceso y miles heridas. Como ha sido siempre, unos atacan, luego los otros responden y así, sin tener fin, pero sí dejando muchas víctimas de ambos lados. Sin embargo, el poderío israelí es garantizado por la máxima potencia que le promete una ventaja militar, y ustedes saben a quién me refiero, a Estados Unidos. Aunque sí podemos ver que la balanza no es igual para ambos lados y pareciera que la intención es aniquilar la Franja de Gaza por ser una sede del grupo extremista con H que ya les había mencionado antes. Entonces, las diferencias que parecen irreconciliables son, por un lado, el Estado de Israel reclama soberanía sobre la ciudad sagrada para judíos, que es la misma para cristianos y musulmanes, y asegura que es su capital tras tomar Jerusalén Oriental en 1967. Y los palestinos demandan que su futuro Estado se conforme de acuerdo a los límites precisos al 4 de junio de 1967, antes del comienzo de la Guerra de los 6 días, algo que Israel rechaza totalmente. ¿Y será que el verdadero pueblo, tanto palestino como israelí, desean este conflicto o solo son víctimas de intereses más profundos? Tendríamos que reflexionar como sociedad sobre qué estamos haciendo mal y por qué seguimos repitiendo los errores del pasado una y otra vez, porque parece que no nos queda claro que las guerras nunca a lo largo de la historia han hecho algo bueno para los seres humanos. Solo traen dolor y sufrimiento de personas inocentes, víctimas de gente con intereses que va más allá de lo que podemos entender. Y con esta reflexión me despido, esperando que este video te haya servido para aprender y entender la historia de estos pueblos y también para reflexionar, porque de cualquier parte del mundo que seas, todos debemos estar unidos por el amor y nunca por el odio. Te mando muchos abrazos y muchos saludos. Bye.